Vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de lo que son los datos, ¿verdad?, en este caso de la clase de estadística, ¿verdad?, un poco sobre lo que es media, mediana y moda. En la clase anterior, ¿verdad?, hablábamos un poco de lo que son datos no agrupados, ¿verdad? Con los datos no agrupados, ¿verdad?, es aquella información que nosotros la obtenemos del entorno y así como la obtenemos, así la vamos a analizar. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros utilizamos? Bien, en este caso, ¿verdad?, vamos a hablar de la media, que es el X barra, ¿verdad? Me dice que la media es la sumatoria de las observaciones entre n, ¿verdad? Y n es el número de datos que nosotros tenemos. La mediana, ¿verdad?, que es el valor que ocupa la posición central de la información, ¿verdad? En este caso, la información tiene que estar ordenada en forma ascendente. Y la moda, ¿verdad?, que es el dato que más se repite, ¿verdad?, de la ordenación que nosotros tenemos ahí. En este caso, ¿verdad?, lo que son datos no agrupados, ¿verdad?, es bien sencillo porque con una simple inspección nosotros podemos encontrar lo que es la mediana y lo que es la moda. Si la mediana, ¿verdad?, en este caso ocupa la posición central, que es lo que estamos hablando, si es un número par, entonces vamos a tomar los dos datos que están en esa posición central, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2 para encontrar exactamente la mediana. Y la moda es el dato que más se repite, en este caso observamos y si los datos, ninguno de ellos se repite, entonces quiere decir que esa muestra que tenemos no tiene moda, ¿verdad?, en ese caso. ¿Qué pasa con los datos agrupados en serie simple? Con los datos agrupados en serie simple, ¿verdad?, nosotros vamos a tener una tabla. Esa tabla, ¿verdad?, va a contener un dato puntual, ¿verdad?, una observación, pero de esa observación vamos a tener nosotros una frecuencia, ¿verdad?, diferente de 1, o puede haber combinación, ¿verdad?, algún dato puede tener una frecuencia 1, otro dato puede tener una frecuencia de 5, 7, etc. ¿Por qué son datos agrupados en serie simple? Porque a través de un dato puntual nosotros encontramos una frecuencia, ¿verdad?, que es diferente de 1. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar? Para el caso de la media, aquí es el X barra, ¿verdad?, me dice que es la sumatoria de la frecuencia por X, ¿verdad?, y X es la observación, ¿verdad?, que nosotros estamos analizando. Entre n, ¿verdad?, n es el número de observaciones, y en este caso n, ¿verdad?, vamos a tener entonces que es la sumatoria de la frecuencia. ¿Qué va a pasar con la mediana? Con la mediana, para datos agrupados en series simples, ¿qué debemos hacer? Debemos primero ubicar la posición de ese valor. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Bueno, lo vamos a ubicar a través, ¿verdad?, de la siguiente ecuación. Vamos a encontrar P. P va a ser igual a n entre 2 si n es un número par. Encontrando el resultado de P, que es la posición, ¿verdad?, nos vamos nosotros a buscarlo en la frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada que contenga, ¿verdad?, ese valor de P o ese resultado, ¿verdad?, entonces en esa fila está, ¿verdad?, la mediana, ¿verdad?, en ese caso la observación que tengamos ahí. Si n es impar, entonces en la posición de la mediana va a ser n más 1 entre 2, ¿verdad? A ese número impar le sumamos 1, lo dividimos entre 2, igual. Ese resultado lo vamos a buscar en la columna de la frecuencia acumulada. El primer valor que contenga, ¿verdad?, ese dato de en la frecuencia acumulada, ¿verdad?, entonces esa observación es la mediana. Y la moda, ¿verdad?, como aplicamos la regla de datos no agrupados, que es el valor que más se repite, lógicamente entonces vamos a buscar la frecuencia mayor. Teniendo eso, ¿verdad?, entonces ya encontramos nosotros las variables para lo que son datos agrupados en serie simple. ¿Y qué pasa con los datos agrupados? Con los datos agrupados es cuando nosotros ya tenemos clases, ¿verdad? Hay una tabla de valores y tenemos clases que nos van a ayudar a nosotros a determinar lo que me están pidiendo en este caso. Si la tabla contiene clases, entonces estamos hablando de datos agrupados. ¿Qué vamos a hacer para encontrar la media? La media de esta información va a ser el punto medio, ¿verdad? Primero debemos encontrar el punto medio. La sumatoria del punto medio, en este caso, va a ser el punto medio multiplicado por la frecuencia. Cuando ya tenemos la multiplicación del punto medio por la frecuencia, hacemos la sumatoria. A esa sumatoria la vamos a dividir entre ¿quién? Entre n, que es el número de observaciones. Y con eso tenemos entonces la media. ¿Qué va a pasar con la mediana? La mediana, ¿verdad?, para datos agrupados, necesitamos nosotros
tener el límite real inferior, necesitamos encontrar lo que es el intervalo de clase, el número de observaciones, una frecuencia acumulada 1, que esa frecuencia acumulada 1 es la frecuencia acumulada anterior. ¿A quién? A la frecuencia acumulada de la clase donde está ubicada la mediana. Pero ¿cómo saber nosotros dónde está ubicada la mediana? La mediana la vamos a ubicar igual que la ecuación que utilizamos para datos no agrupados. Primero es buscar la posición o la ubicación donde va a estar ese resultado. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar a través de P. P va a ser n entre 2 o P va a ser n más 1 entre 2. Si n es par, entonces tenemos n entre 2. Si n es impar, va a ser n más 1 entre 2. ¿Qué va a pasar? La misma aplicación de datos agrupados en serie simple. El resultado encontrado de P lo vamos a ubicar en el primer valor de la frecuencia acumulada que lo contenga. Y justamente en esa fila vamos a trabajar para encontrar los datos y sustituir el límite real inferior, el intervalo de clase, n entre 2, la frecuencia acumulada 1 y la frecuencia C, que es la frecuencia de la clase mediana, ¿verdad? Donde encontramos el valor de P. ¿Y qué va a pasar con la moda? La moda va a ser igual, ¿verdad? Por regla de los datos anteriores o de las reglas anteriores, en este caso de datos agrupados en serie simple y datos no agrupados, donde nos dice que la moda es el valor que más se repite. Por lo tanto, ¿verdad? La moda en datos agrupados va a ser la ubicación, ¿verdad?, de la frecuencia mayor. Entonces, en esa fila donde esté la frecuencia mayor, porque es la mayor cantidad de datos, vamos a trabajar y vamos a encontrar todos los datos. ¿Qué necesitamos? Límite real inferior, intervalo de clase, delta 1 más delta 2. ¿Quién es delta 1? El delta 1 va a ser la frecuencia de la clase modal, ¿verdad? Donde está la fila de la moda, entonces va a ser la frecuencia de esa clase menos la frecuencia anterior, es justamente la frecuencia anterior a la frecuencia de la clase modal. Y mi delta 2 va a ser la frecuencia de la clase menos la frecuencia posterior, o sea, la siguiente frecuencia que tenemos ahí. Bien, estas son los tres grupos, ¿verdad? Datos no agrupados, tenemos sus ecuaciones, datos agrupados en series simples, tenemos sus ecuaciones a aplicar, y datos agrupados, ¿verdad?, que va a ser la serie de fórmulas que usted va a aplicar. Usted debe de primero observar a qué tipo de agrupación pertenece la información que se le da, selecciona las ecuaciones y a partir de ahí busque la información que necesita. No busque más de lo que se le pide en las ecuaciones. Bien, ¿qué pasa con los ejercicios? Si hablamos nosotros de las definiciones, media, que se le equipara la mediana, que es ME, y la moda, que es MO. Con datos no agrupados, tenemos un ejemplo aquí sencillo. La edad de 6 niños, la edad en años. Vea que la información que tenemos es una información que se fue a traer, digamos, de una escuela o de un entorno, y así como la tomamos, así la plasmamos. 2 años, 5 años, 7 años, 9 años, 11 años y 11 años. La información está plasmada tal cual se tomó en el medio. ¿Qué me dice entonces? Que estos son datos no agrupados. ¿Por qué? Porque la información se tomó y se plasmó tal cual es. Entonces la media va a ser la sumatoria de X, que son las observaciones. ¿Quiénes son las observaciones? La edad de los niños. 2 más 5 más 7 más 9 más 11 más 11. Entre n y n, ¿quién es? Bueno, me está diciendo que son 6 niños. Vea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos la sumatoria y me da 45 entre 6. La media de años, de edad de estos niños es de 7.5 años. La media entonces corresponde a cada uno de los niños. Si nosotros le asignamos una edad, a cada niño le corresponde 7.5 años. ¿Qué pasa con la mediana? Vea que la mediana me dice que es el valor que ocupa la posición central, y como en este caso el número de observaciones es un número par, entonces vea que el centro está justamente ubicado por dos valores. ¿Quiénes son esos dos valores? 7 y 9. Entonces, ¿qué va a hacer? Sumar estos dos valores, que es 7 más 9, y ese resultado lo va a dividir entre 2. Eso me dice entonces que la mediana es de 8 años, ¿verdad? La mediana o el punto central de esa información es de 8 años. Si n fuese un número impar, entonces ahí sí podemos encontrar exactamente el valor que está en la posición central. Y la moda, por regla general, ¿verdad?, que es bien sencillo en datos no agrupados, me dice que es el valor que más se repite. Y en este caso, el valor que más se repite es la edad de 11 años.